regreso ya en la segunda de Oliva, a las 2:40. Usted nos pidió platicar sobre esta nueva ley de pensiones en México. ¿Es la mejor? ¿Quiere usted saber si es lo mejor en este tema? Ha estado envuelto en la polémica. Hay puntos de vista, por supuesto, contrastantes. Y vamos a platicar de ese tema. A manera de contexto, le comento que el proceso legislativo, pues ya se aprobó este fondo de pensiones en el Congreso, y pues ya pasó también la revisión por el Senado de la República, donde se aprobó ya también, en lo general, el objetivo es, de acuerdo a lo que informa la Federación, crear un fondo de pensiones para que con sus recursos se dé un complemento a los montos de retiro de los trabajadores. Entonces, de acuerdo a lo que dice la parte oficial, se está buscando que los beneficiarios sean los trabajadores que arrancaron la cotización en 1973 y que alcancen 65 años de edad. Por supuesto que ha generado mucha polémica este fondo, que además ya se va a publicar porque bueno, ya se le envió al presidente de la República y estamos esperando que en los próximos instantes, momentos o días ya se publique y sea oficial. Tenemos invitados, por supuesto, en la mesa para platicar esto. Está Daniela Balbino, que es investigadora del IMCO, que amablemente nos toma la comunicación, y Martín Verdeja Rivas, asociado de Consulting México. Daniela, te saludo con gusto, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece, desde por supuesto la perspectiva del INCO y la tuya, esta nueva ley, este nuevo fondo de pensiones que impulsó el presidente López Obrador? Daniela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Daniela, ¿qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece, de manera muy general, este fondo de pensiones desde el INCO, por supuesto, y desde tu punto de vista, Daniela? Sí, claro, pues en el IMCO consideramos que efectivamente hay un objetivo que cubrir, que está muy claro aquí, que justamente es complementar las pensiones que, como sabemos, pueden llegar a ser muy precarias en una etapa en donde la vulnerabilidad se acentúa, que es en la vejez. Sin embargo, también desde nuestro análisis consideramos que hay muchos detalles que no se conocen o que al menos no se especifican en esta iniciativa, ahora que pues ya se aprobó en el Senado, y que justamente pues ahí es donde tendríamos que cuestionarnos si sí puede funcionar o no. Sí, es justamente por ahí, por esa parte, si puede funcionar o no. Martín Verdeja, asociado en Consulting México. Te pregunto, se habla mucho desde la parte opositora de que los ahorros que se están o que se mueven a este fondo son justamente ocupar ahorros de trabajadores para pagarle a otros trabajadores, y eso lo considera la oposición, lo consideran como robar ahorros. ¿Qué tanto podemos matizar esto? ¿Qué tan cierto es, Martín? Hola Daniela, hola Alejandro, a todo el auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente, la oposición, desde que se presentó esta iniciativa a principios del mes de abril, iniciativa presentada por el diputado y coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, pues manifestó que es un robo a los ahorros de los trabajadores, ¿no? La narrativa que en estos momentos llevó la oposición es decir que este dinero tomaba los recursos y los para financiar los proyectos de obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Como tú bien lo mencionas, el día de ayer la Cámara de Senadores, como figura de Cámara Revisora, pues aprobó finalmente esta pensión del bienestar, la cual pues para este gobierno hay dinero que alcance y no hay fideicomiso o ahorro que se haya hecho en anteriores administraciones, pues que de verdad no tomen y no agarren, ¿no? Si es un robo o no es un robo, bueno, esa es la narrativa de la oposición. Lo que no alcanzamos a escuchar es, por parte de la bancada de Morena y sus aliados, es cuál es el beneficio directo para los trabajadores. Ellos mencionan que tal vez el hecho de tener un salario mensual de 16,000 pesos contra 16,361 pesos con promedio del año 2023. Y sin querer abusar del tiempo, también me gustaría comentar un
hacer énfasis en el comentario que hace el subsecretario Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que dice que la mayoría de las fuentes del financiamiento contempladas en esta iniciativa pues provendrán de los ahorros presupuestales que se han generado. ¿Cuáles son? También esa sería una muy buena pregunta. Sí, sin duda. En la semana platicamos, Martín, Daniela, con varias personas que nos charlaron de esto, diputados y demás, a favor, en contra. Por ejemplo, Ivonne Cisneros, que es diputada federal morenista, nos habla justamente de la postura de Morena, ¿sí? ¿Por qué impulsaron este fondo de pensiones? Vamos a escucharla. Le beneficia específicamente al sector que se encuentra en cuentas individuales, al sector de trabajadores cuyos ahorros están en cuentas individuales y que ya cumplen los requisitos de jubilarse. Oliva Noticias. A ver, eso es lo que dice Ivonne Cisneros, ¿sí? Por supuesto, es solamente un fragmento, una charla que tuvimos con ella. Y por otro lado, Blanca Alcalá, que es vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso Federal, panista, nos da la versión de lo que piensa la oposición sobre este fondo de pensiones. A ver, escuchemos. Pues rechazo a estas medidas que se han venido convirtiendo en una práctica a lo largo de la legislatura que está por terminar. Y me refiero tanto a la forma como al fondo. A la forma porque tal parecería que la mayoría de Morena decidió convertirse más en una oficialidad de partes de los iniciativas del presidente de la República, en este caso el presidente López Obrador. Oliva Noticias. A ver, Daniel, ayúdanos a entender un poco entonces el tema. ¿Cuál sería uno de los puntos fundamentales sobre el cual hay que escarbar en este fondo de pensiones? Porque además nos decían también la gente con la que platicábamos, Daniela, en la semana, nos decía, bueno, es que se apresuró este fondo de pensiones sin que las reglas estuvieran claras, y hace rato hablábamos justamente de ello, al arranque del noticiario, no hay reglas todavía, están pensando en las reglas, pareciera que le metieron presión al asunto, Daniela. Sí, claro, pues creo que efectivamente el asunto y los matices los podemos encontrar en las letras chiquitas de esta ahora que está por ser ley, porque pues discursivamente se dice algo, pero en los hechos, que es lo que nosotros analizamos, pues surgen muchísimas preguntas, ¿no? Y aquí me gustaría asentarlo quizá para comenzar con esta exposición de los matices y del detalle. Pues uno, que esta iniciativa está pensada en procurar complementar las pensiones, es decir, no hay una garantía, nada obliga hasta este punto al gobierno federal a que en caso de que no llegue a funcionar, que es uno de los escenarios, pues siga complementando justamente las pensiones que se están planteando aquí, que son de hasta más de 16,361 pesos. Aquí viene justo el segundo detalle. Esto será solo para complementar las pensiones de aquellos trabajadores que estén o que hayan estado empleados en el sector formal, en la formalidad, y que coticen desde julio del 97 en el IMSS y desde el 2007 en el ISSSTE. No aplica para todos los trabajadores. Y en este sentido es bueno mencionar que no se menciona una tasa de reemplazo del 100%, es decir, todavía no se dan a conocer las proporciones y los montos de apoyo para los trabajadores. Hay un tope, sí, pero eso no significa que efectivamente se va a cumplir con el 100% de ese tope. La otra tiene que ver con la misma composición del fideicomiso, es decir, se ha planteado el esqueleto, pero no se dan los detalles, no sabemos todavía cómo se va a componer, porque estas reglas van a ser publicadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces ahí hay cosas todavía de transparencia, de fuentes de financiamiento que no quedan muy claras, porque por ejemplo, se manejan dos fuentes de financiamiento, una por ejemplo son los ahorros de algunos trabajadores en Afores y en el Infonavit, y otros son de ingresos que no precisamente son constantes ni seguros. Por ejemplo, te menciono un par, ¿no? Aquí utilidades netas de el Tren Maya, de Mexicana de Aviación, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, otros que son del Instituto para Devolver el Pueblo Robado. Insisto, el objetivo es claro, creo que podemos incluso compartir pues esta intención de que no haya una pauperización de la persona en la vejez,
Sin embargo, creo que se están escapando muchísimos cabos que no terminan aquí de dejarnos una plataforma sólida para decir que esto puede funcionar en el mediano y en el largo plazo. Así, tal cual. Es decir, está el esquema, como bien comentabas, el esqueleto, pero no tiene la carne, las letras pequeñas, todavía seguramente muchas de esas letras pequeñas todavía ni se escriben, ¿no? Hay unas que sí, otras que no. Y además nos dejaban claro durante la semana que todavía estaban escribiendo varios de los incisos de este fondo de pensiones. Entonces, con esto que nos dice Daniela, Martín, el tema de la creación de este fondo de pensiones, y es una pregunta quizá un poquito ahí con temas por el proceso electoral y demás, pero pareciera que fue un asunto políticamente hablando para empujarla, porque le surgía sacarla a Martín, o me equivoco. Sí, y coincido en primer término con la diputada Blanca Alcalá al decir que la bancada de Morena y sus aliados poseen y funcionan como una verdadera oficialidad de partes. La cantidad de leyes que se debieron haber, que se reformaron para esta iniciativa de pensión de Estado, pues son leyes muy importantes, especial el del ISSSTE, en cuestiones de la ley del Infonavit. ¿Tú crees que en primer lugar, ustedes consideran, queridos amigos de auditorio, que los diputados tuvieron tiempo de leer completamente toda la iniciativa, los anexos? Algo muy importante que no se ha mencionado en la iniciativa: el impacto presupuestal. Toda iniciativa debe ir acompañada de un impacto presupuestal, pues donde se le justifica a la Secretaría de Hacienda que se van a adquirir o que se van a tomar recursos, si bien que son de los trabajadores, pero bueno, el impacto que debe de tener para las finanzas públicas, pues bueno, de eso no se ha hablado. Y abonando un poco a lo que tú hacías una pregunta al principio, estimado Alejandro, sobre el punto fundamental de esta iniciativa, yo lo percibo a bote pronto, como decimos en el fútbol, pues a tomar un dinero que no estaba activo para el gobierno, y pues bueno, pues el gobierno, como lo ha hecho durante este sexenio de manera muy sencilla, lo toma. El problema es que no sabemos cuál va a ser la finalidad, el impacto final positivo para el país. Y abonando a lo que nos explicaba Daniela, y con este análisis que ella hizo para el INCO, pues bueno, es el silencio de la Asociación de Afores, ¿no? No se ha escuchado a esa parte de la cancha. Y justamente sobre esa línea, ¿no? Porque además decía, escuchábamos a Gerardo Fernández Noroña, Martín, Daniela, el diputado petista, además vocero de Claudia Sheinbaum, decía que la oposición estaba apoyando a la clase de los banqueros, ¿no? Que los estaban apoyando, respaldando, porque se iban a ver afectados con este tema. ¿Es cierto eso, Daniela? Es decir, ¿qué tanto va a afectar esto a las instituciones bancarias, organismos que administran Afores o que nos ofrecían Afores, a los ciudadanos? Ese tema, ¿cómo queda, Daniela, con este fondo de pensiones? Bueno, una afectación como tal, así como se plantea, insisto, con los números que ellos plantean, pues no implicaría una afectación mucho mayor, porque estamos hablando de que el monto que se maneja en Afores es más o menos equivalente a un 20%, una quinta parte del PIB. Entonces estamos hablando de billones, aquí ellos manejan aproximadamente 40,000 millones de pesos, que es lo que se ha manejado discursivamente. Sin embargo, creo que más allá de esta crítica que se puede hacer a las Afores, a los bancos, creo que tendríamos que ir por el lado de quién ahorró, ¿no? En ese sentido, pues justo también algo que se escapa de esta iniciativa, a pesar de que dice es imprescriptible, entonces el ahorrador y sus beneficiarios podrían reclamarlo, todavía no se dan a conocer cuáles van a ser esos mecanismos por los cuales la persona ahorradora podría reclamar ese dinero, ¿no? En el sentido de que diga, yo no quiero que mi dinero esté en el fondo, yo lo voy a reclamar, si está considerado en la iniciativa. Sin embargo, nada nos asegura que efectivamente se vaya a hacer de manera eficiente, que no vaya a generar esto un dolor de cabeza para los ahorradores, y quizá habiendo puesto bien claro esas reglas en la redacción, se pudieron haber disipado
muchísimas especulaciones al respecto. Creo que más allá de las afores se tiene que garantizar la propiedad de ese recurso de los ahorradores. Oye, Daniela, fíjate que ahorita que te escuchaba, mucha gente nos ha marcado, ha preguntado, ha mandado preguntas por redes sociales y demás, pero una de las preguntas fundamentales o más reiterativas, pues, es: ya perdí mis ahorros, ¿no? Hay gente que dice, bueno, ¿qué pasa? Yo no reclamé mis ahorros, no los he reclamado. Y bien dices, no nos han dado los mecanismos, no los conocemos de manera mañosa o no, ya no sé, nos hacen a veces pensar mal, pero mucha gente pregunta, bueno, ¿qué pasa con mis ahorros? Los perdí, no los reclamé, y se apanican, ¿no? Diciendo, bueno, todo lo que he ahorrado, a lo mejor ya lo perdí. Si se fue ese fondo, pues a lo mejor es un barril sin fondo y ya no los encuentro. ¿Cómo está ese tema, Martín? Mira, abonando también a tu pregunta, ¿a quién le afecta esto? Pues a los recursos públicos. Al principio de nuestra charla mencioné que no hay dinero que alcance para este gobierno. Las fuentes de financiamiento que se ha dicho por parte del Poder Ejecutivo, que en un momento dado serían las ganancias del Tren Maya, las ganancias que pueda tener Mexicana de Aviación, etcétera, etcétera. La verdad es que no es tanto, yo no diría que al ahorrador le preocuparía hacia dónde se va ese dinero, sino cuánto tiempo se va a poder sostener esta política asistencialista por parte de la actual administración, y si las subsecuentes administraciones van a tener la capacidad financiera para aguantar este tipo de políticas tan asistenciales, y que, pues bueno, como lo ha explicado Daniel y como lo han explicado tú, han generado un mayor número de dudas. Sobre este tema de las dudas, entonces, Daniela, ya prácticamente para ir terminando, sé que faltan muchos minutos para seguir charlando sobre el tema, pero ¿qué le podríamos dejar a la gente que pues tiene dudas? Yo sé que todos tenemos dudas porque ni siquiera hay reglas claras, pero ¿con qué los podemos dejar, Daniela? Bueno, con que los fondos que se prevén que se transfieran a este fideicomiso, pues son de aquellas personas que hayan cumplido con las semanas para el retiro, que estén por cumplir, para aquellos quienes cotizaron en el modelo del IMSS 70 años y para aquellos que estén en el del ISSSTE 75 años, y que no tengan una relación laboral activa. Creo que ahí sí sería muy bueno. Bueno, en lo general yo invito a la población a que demos ahí un poco de tiempo, de nuestro tiempo, para investigar en dónde están nuestros ahorros y nuestra Afore. Y para quienes estén en esta condición, pues investigar cómo está la situación de sus ahorros y estar pendiente para cuando se emitan las reglas de operación de este fideicomiso, que será aproximadamente en 2 meses. En 2 meses, entonces, estar pendientes del tema, investigar sobre nuestros ahorros, sobre nuestro fondo de ahorros, y estar pendiente de las reglas que habrán de publicarse. Martín Verdeja, ¿con qué nos vamos? Gracias Alejandro, un gusto Daniela. Solamente para abonar el remate que hacía Daniela, pues sí, acercarnos también a nuestra Afore, pues para saber si ellos tienen mayor información de lo que los diputados y los senadores no nos han sabido expresar ni exponer. Martín, gracias, un abrazo. Martín Verdeja, buenas tardes. Gracias Alejandro, saludos Daniela. Daniela Balbino, también gracias por tomar esta llamada, muy, muy gentil, Daniela, abrazos. Gracias, saludo y buena tarde, hasta luego. Muy gentil, gracias a ambos invitados en tomarnos esta comunicación para platicar un poquito sobre este fondo de pensiones que ya fue aprobado en el Congreso Federal, que ya se fue al Senado de la República, que ya pasó por el Senado, ya fue aprobado en lo general, y que ahora se va hacia el Ejecutivo, hacia el presidente López Obrador, para que se publique en la Gaceta y entonces ya sea una realidad. Ahí está el tema. Nueva ley de pensiones en México es la mejor parte de lo que buscamos, pues, si no resolver, avanzar en esta mesa de trabajo. Nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles. Karina Arriaga en los contenidos, gracias. Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción, y también, por supuesto, Jessy Ramírez en redes sociales. Que tenga buena tarde, provecho. Oliva Noticias.